¿Cómo les va? Buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo si lo ven en diferido o no. Vamos a esperar que se vayan sumando algunos más para comenzar con este espacio que considero es uno de los más bonitos que vamos a poder compartir hoy, al menos. Vamos a esperar los 75 que esperamos siempre, que están haciendo el taller sobre el Evangelio. Ni bien los tengamos, se entusiasmaron cuando les dije San Lucas. Es mi preferido, ya les voy a contar un poco más cuando se sumen algunos más. ¿Cómo les va a los que se van sumando? No sé todavía cuál es el mejor día u horario para hacer estos videos, pero bueno, después yo sé que los ven a lo largo del día. Hay más de 100 personas que lo están siguiendo y siempre se suman, que me parece genial, personas que lo ven por YouTube, que a mí me sorprendió la cantidad de reproducciones, más de 500 en YouTube, así que genial, siempre genial. Esperen un momentito más. ¿Han podido leer el Evangelio? Primera interacción. ¿Han podido ir leyendo el Evangelio, sus apuntes? ¿Han retomado eso? ¿Lo han podido hacer? ¿Alguno ya leyó un Evangelio completo? Personas, anoche nos dormimos re tarde porque hicimos una transmisión, les cuento, hicimos una transmisión desde TikTok porque pasamos los 35.000 en TikTok anoche, así que bueno, tenía que hacer la transmisión, nos quedamos hasta muy tarde charlando y con distintas preguntas. Perfecto, tienen el mate, tienen su Biblia o la Biblia que ustedes quieren o pueden marcar, tienen un cuadernito para tomar apuntes y yo les había prometido que les iba a mostrar mi cartuchera, le llamamos acá, no sé cómo le llamarán ustedes. Esta es mi cartuchera de apuntes bíblicos. ¿Qué significa esto? Yo tengo esta cartuchera donde tengo lapiceras de colores, que en ustedes pueden ser lápices. ¿Qué hago yo? Cuando agarro, me voy a un texto bíblico, empiezo a marcar, por ejemplo, personajes con naranja, lugares con rosa, con violeta, palabras que se repiten. Les hago un círculo y trazo líneas uniéndolas a las palabras, para ver cómo en el hilado del texto ustedes van encontrando que las palabras que se repiten aparecen mucho y muchas veces. Les he dado ejemplos en los evangelios de algunas palabras que están como muy presentes en el evangelio. Ustedes las pueden marcar al comienzo del evangelio con un color violeta, por ejemplo, y después cada vez que aparece hacerle un círculo a esa palabra que aparece. Resaltador flúor, he marcado en el texto de hoy, por ejemplo, que voy a compartir con ustedes en la introducción del texto con flúor, algunas palabras que me parecen significativas como para resaltarlas también en la exposición que voy a hacer. Y bueno, otras lapiceras más como para algún detalle, por ejemplo, alguna palabra que llama la atención en el texto. Bueno, quería compartir con ustedes esto de la cartuchera. Ya somos 100, vamos a comenzar entonces con el análisis de este evangelio. Hoy nos toca el evangelio según San Lucas. Les anticipé en el cartel que en mi caso es el evangelio que más me gusta. ¿Se escucha bien? Necesito esa confirmación para poder largar. Voy a desactivar los comentarios por un momento. Voy a dejar instancia para que ustedes puedan después hacer algunas preguntas. Díganme alguno, por favor, si se escucha bien. Les recuerdo en estos días, sí, pulgares arriba. Les recuerdo en estos días que hemos estado trabajando con el Evangelio según San Mateo, tuvimos San Marcos, hoy San Lucas y si Dios quiere, lunes o martes de la semana que viene, o el domingo veré, según las posibilidades, hacer el Evangelio según San Juan, ¿sí? Que es el Evangelio distinto, como les decía. Comencemos un poco con el perfil de este personaje, del creador, del escritor de este Evangelio según San Lucas. Como les decía en otros videos, no es el Evangelio de Lucas, sino que relata la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, escrita por alguien, que no quiere decir, que no significa que
haya sido discípulo directo de Jesús, como es el caso también de Lucas, mi evangelio preferido. Lo digo así, ya les voy a dar las razones de por qué este es mi evangelio preferido. ¿Qué dice la introducción de la Biblia del Pueblo de Dios de San Lucas? Primero sabemos que son 24 capítulos. San Lucas tiene 24 capítulos de su primera obra, porque acá les tiro una primera que a algunos de ustedes los va a sorprender, otros dirán, yo ya sabía. El Evangelio según San Lucas tiene dos partes. Una es el Evangelio propiamente dicho, y un segundo bestseller, en mi caso, y una segunda parte que es el libro de los Hechos. ¿Sí? Si uno va a los Hechos de los Apóstoles y lee el prólogo, capítulo 1, versículo 1, en mi primer libro, querido Teófilo. ¿Y cuál es el primer libro? Los estudiosos nos han comprobado que el primer libro es el Evangelio según San Lucas. Es decir, que los 24 capítulos del Evangelio según San Lucas y todos los capítulos de Hechos de los Apóstoles, que son 28 capítulos, son del mismo creador, que es un Lucas. ¿Quién es Lucas? Dice lo siguiente: compañero de viaje del apóstol San Pablo. Compañero de viaje del apóstol San Pablo. Y lo escribió unos 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces nos da a pensar que es alrededor de los años 80, 85, fue escrito el Evangelio según San Lucas. ¿Qué título le podemos poner a este Evangelio? El Evangelio de la Misericordia. Subtitúlenlo, pónganle un título grande, el Evangelio de la Misericordia. ¿Cuál es el esfuerzo de San Lucas? De mostrar a su público, que a continuación se lo voy a decir, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de reconciliación y de perdón. Les decía en el análisis de otro de los evangelios, creo que en el de Mateo, que en realidad cuando uno conoce a alguien poderoso, cree que puede manifestar su poder con la fuerza, ¿sí? Es decir, alguien que es poderoso en el mundo puede mover un dedo y destruir naciones. Lo que el Evangelio, todo el Evangelio nos intenta mostrar es que Dios es sumamente poderoso, pero la manifestación de su poder no está en su fuerza física o en su capacidad de dominar a las naciones, sino que la manifestación de su poder está precisamente en poder decir, yo te perdono. Vieron que uno diría, cuando vivimos en una sociedad, en un mundo donde rige el ojo por ojo, es decir, si vos me matás, yo que tengo poder, te voy a destruir más. Bueno, acá la manifestación del poder de Dios está en decir, yo te perdono. Con toda la incertidumbre de dejarlo al otro así como diciendo, pero yo te hice mal, te dañé, yo pequé, pecar te hace mal a vos, yo te perdono, pero no me vas a hacer nada, yo te perdono. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Lucas lo deja de manifiesto en distintas oportunidades que las vamos a ir viendo a continuación. Lo central del Evangelio de Lucas, hay un versículo que es decisivo, ¿sí? Este versículo lo encontramos en Lucas, lo voy a ir buscando yo también, capítulo 9, versículo 51. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús caminó decididamente hacia Jerusalén. Acá se da el quiebre en el Evangelio. ¿Se acuerdan que hablábamos también de un quiebre en el Evangelio de Marcos? Acá en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, se da el quiebre. Capítulo 9, versículo 51. ¿Y qué tiene de novedoso esto? Que cuando en Marcos la profesión de fe de Pedro era el comienzo de su pasión, si tú eres el Mesías, cuando dijeron eso, tanto en Mateo como en Marcos, se da el quiebre del Evangelio. Jesús empieza el camino de su pasión. Acá no, acá él descubre de que el tiempo se está por cumplir y él, capítulo 9, versículo 51, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. A mí me da a pensar, ¿vieron los caballos que por ahí tienen las anteojeras? Esto que no les permite ver para el costado. Jesús camina derecho hacia Jerusalén. Hace el camino de su pasión derecho hacia Jerusalén.
es magnífico. Entonces, esto que estamos descubriendo acá, muchos será nuevo, para muchos será nuevo, pero para otros que lo conocen, remárquenlo, marquen ese capítulo, ese versículo, porque es muy importante. O sea, Jesús, desde acá, ¿sí? Él pasa por Samaria, el título se los manifiesta así, pero desde acá en adelante es una subida. Cuando en el Evangelio decimos subida es porque Jerusalén estaba en la punta de una montaña. Entonces Jesús sube a Jerusalén es porque desde ahí hasta el final del Evangelio, hasta su pasión y su muerte, Jesús va subiendo, sube, como un gran camino hacia el Padre, digamos. Entendían mucho que en la montaña estaba Dios. Entonces Jesús va subiendo. El recorrido que hace, todo tiene que ver con esta subida hacia Jerusalén. Veamos algunos datos de la misericordia en este evangelio que le digo que es el evangelio de la misericordia. Todavía no les he dicho quiénes son los interlocutores del evangelio, es decir, quiénes leen el evangelio en primera instancia de Lucas. Es el pueblo pagano, tanto como el de Marcos, ¿sí? Lucas era un pagano convertido al cristianismo de los primeros siglos. Entonces, él trata de transmitirle la vida de Dios, la misericordia que Dios tiene al pueblo que no era judío, ¿sí? Al pueblo que era pagano, que no era creyente. Ahí está el esfuerzo más grande del evangelista Lucas. ¿Dónde se manifiesta esta misericordia de Dios? Si ustedes van al capítulo 15 del Evangelio de Lucas, yo tengo que avanzar, van a encontrar algo novedoso. Primero lo que se llama las parábolas de la misericordia de Dios, que son 3, que están en este capítulo 15. Yo le he hecho, miren, un corazón grande sobre el número 15, ¿ven? Para poder encontrarlos rápidamente. Es una idea que les doy yo, no lo hagan si no quieren, pero yo siempre que tengo que hablar de la misericordia de Dios, uno dice, busca una cita bíblica, y uno dice, pero ¿dónde busco? Tac, capítulo 15, San Lucas, no le van a errar, porque habla del amor de Dios. ¿Y qué es lo novedoso de esto? Además de que habla del amor de Dios, este capítulo 15 completo, hay 3 parábolas. Una que la conocemos, la primera, de la oveja perdida, ¿sí? La conocemos, digo, porque la hemos visto que está en otros evangelios también. Pero lo curioso de este capítulo de la misericordia, pueden titularlo así, lo curioso es que hay otras 2 parábolas más que no existen en ningún otro evangelio y que son propias del evangelio de Lucas. ¿Cuáles son? Las 2 que están a continuación. Capítulo 15, versículo 8. La moneda perdida y encontrada, una mujer que pierde una moneda en su casa y que limpia toda la casa hasta encontrarla. Y la otra parábola que ustedes la han escuchado millones de veces y que quizás no sabían que solamente estaba en este evangelio, que es la parábola del Padre misericordioso, o como también se la llama, del Hijo pródigo. ¿Sí? Creo que es importante que ustedes puedan marcarlas. Tanto la de la moneda perdida como la del Padre misericordioso son 2 perícopas, uso esta palabra que ya debería ser familiar en ustedes, para 2 perícopas que están solamente en Lucas. 2 perícopas que están solamente en Lucas. Por esto se le ha dado a llamar el Evangelio de la Misericordia, pero también por algunos detalles más, que no se los voy a leer, se los voy a mencionar nomás. Jesús pide perdón para los que lo maltratan. Por ejemplo, en el momento de la pasión, si ustedes van al momento de la pasión, eso lo dejo como actividad para que ustedes lo busquen. Recuerden que desde el 9:51 va camino, es como el cordero que va camino al matadero, ¿sí? Va decididamente a morir por nosotros. Si ustedes van al momento de la cruz, no les voy a decir el lugar, pero Jesús, por allá por el capítulo 23, pide perdón por aquellos que los maltratan, para que lo vayan a buscar. Otro gesto más de misericordia que no está en los otros evangelios.
Hay muchos relatos de pecadores perdonados, por ejemplo, 7:36, buscamos. La pecadora perdonada, es un texto que está también solamente en Lucas. Aquella mujer que iba a ser matada, le iban a matar, iba a ser matada. La iban a matar con piedras y ella recibe el perdón de Jesús, dice: yo tampoco te condeno. Lo conocemos todos, el pasaje de la pecadora perdonada. Y por ejemplo, capítulo 18, versículo 13, otro ejemplo más de misericordia, 18:13. Cuando está la parábola del fariseo y del publicano, aquel que podía que pedía perdón de pie y aquel que pedía perdón de rodillas, reconociéndose pecador, y quién es el perdonado. Capítulo 18, versículo 13, como les decía. 19:1-10. La conversión de Zaqueo, cómo Dios tiene misericordia de Zaqueo también. Otro pasaje, les repito, capítulo 19 del 1 al 10, la conversión de Zaqueo. Capítulo 23, del 39 al 43. El buen ladrón. Detalles de misericordia que están en Lucas, que no se encuentran en otro lado. Creo que no se encuentran en otro lado. Ustedes podrían verlo, ustedes podrían ir a buscarlos tranquilamente y ver cómo se ve en esos evangelios. Bueno, hasta aquí la misericordia. También la del buen samaritano de 10:29-37, donde Dios nos invita a ser misericordiosos con el prójimo. Dios nos perdona a nosotros, Dios perdona en el Evangelio un montón de pecadores y nos invita a ser misericordiosos con los demás. Caso de la parábola del buen samaritano de el capítulo 10, versículo 29 al 37. También otro ejemplo de la misericordia de Dios. Activo los comentarios para ver cómo venimos hasta acá, porque quiero arrancar la segunda mitad con dos perlitas que creo que son muy importantes también para este evangelio. Todavía no les dije por qué es mi preferido, ¿eh? ¿Se escucha bien? ¿Vienen escuchando bien? Por ahí veo que sube y que baja el número de oyentes. No sé si es que está... ¿Viene bien? ¿Venimos bien? Porque por ahí veo que sube y que baja el número y quizás sea porque no se escucha bien. Bueno, les tiro así, mientras ustedes ven un poquito en los comentarios entre ustedes, es el Evangelio de la neumatología. El buen samaritano, capítulo 10, versículo 29 al 37. Desactivo los comentarios de nuevo. Perdonen que yo desactive los comentarios, pero lo que pasa es que si no se tilda mucho y algunas personas no pueden seguirlo bien. Es el Evangelio de la neumatología, se escribe con P, neumatología, neumáticos, que es espíritu, aire, ¿sí? Es el Evangelio del Espíritu Santo, si ustedes le quieren llamar así. Para que se acuerden, neumático, el del auto, el del coche, es precisamente porque adentro tiene aire, ¿no? Entonces, neumatología viene de esto precisamente. El Espíritu Santo fecunda a María, capítulo 1, 35. Llena a Isabel, capítulo 1, 41. Llena a Zacarías, capítulo 1, 67. Es el que se pide en oración, capítulo 11, 13. Ustedes después lo pueden ir buscando. Les busco el 11, que quizás sea el más raro para ustedes. 11, 13 dice:
cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se los piden. Es llamativo que en el Evangelio aparezca el Espíritu Santo. Ya veremos un poco más de esto. ¿Por qué digo que es el Evangelio? Acuérdense que les dije al comienzo que tiene dos partes el Evangelio. La primera parte, el Evangelio propiamente dicha, y el libro de los Hechos, la segunda parte. Tiene un detalle más este Evangelio. Ya les voy a hablar de la neumatología en la segunda parte, es decir, de la cita al Espíritu Santo en la segunda parte, que ustedes ya saben que es Pentecostés. El libro de los Hechos nos redacta naturalmente Pentecostés. Tiene un detalle más este Evangelio que lo hace precioso, que es algo que yo ya he hecho, una publicación que tiene que ver con Jesús y las mujeres. Para el estilo patriarcal en el que se vivía en la época de Jesús, este Evangelio es sumamente revolucionario porque primero admite a Jesús perdonando a una mujer. Hablando, no podemos ser nosotros anacrónicos, se llama así. No podemos hacer un juicio histórico, es decir, nosotros decir desde acá, no, pero Jesús en su época era también machista. No, pará. Nosotros no podemos hacer un juicio histórico. En esa época la sociedad era patriarcal, machista y la mujer no valía nada, absolutamente nada. Sin embargo, en este Evangelio encontramos más que en otros gestos que Jesús tiene con las mujeres. Les cito dos que están en torno al capítulo 8, que parece ser que es un agregado, quizás posterior, pero sí es sumamente llamativo. Primero en el 7:36, donde Jesús perdona a la pecadora, cuando en la época de Jesús era normal que condenaran a la mujer. El que escribe el Evangelio, es decir, Lucas, entiende que Jesús tenía un trato especial con la mujer. Y esto le costaba muchas veces la incomprensión a Jesús. Porque en esa época el gesto que Jesús tiene con la pecadora de perdonarla y de admitirla de nuevo a la comunión, es decir, a la sociedad, es un gesto revolucionario totalmente, porque merecía esta mujer la muerte. Según la ley, ella merecía la muerte. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes leen el texto, pueden anotar en el mismo texto de que es muy llamativo que no exista, no me quiero ir largo, que no exista un trato similar con el hombre, porque dice una mujer que fue encontrada en adulterio, es decir, que en adulterio estaban los dos, la mujer y el hombre. La mujer la mataban y el hombre ni aparece. Jesús perdona a la mujer, tiene un gesto de misericordia con la mujer. Y a continuación, capítulo 8, versículo 1 al 3, hay algo muy revolucionario respecto a la importancia de la mujer para el primer incipiente mundo bíblico del Evangelio. Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, sí, patriarcal, tienen que aparecer los 12 discípulos adelante, pero también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras. ¿Puede entenderse que entre el grupo de discípulos de un judío, época de Jesús, paréntesis, había mujeres? No puede entenderse. Entonces esto es sumamente revolucionario. Ustedes no sé si lo llegan a dimensionar, pero quiero que lo anoten y que lo marquen. Yo le hice el signo a este capítulo 8 de la mujer, el signo, ¿lo ven ahí? Además de marcar las veces que aparecen mujeres o nombres de mujeres con un color rosa, quiero que ustedes anoten que este evangelio para el feminismo actual sería un bálsamo, un consuelo, una caricia. Anótenlo, por favor, porque es sumamente interesante. Cuando uno quiere entrar en diálogo con el feminismo, uno tiene que citarle de que Jesús en su época era un revolucionario. Busquen la publicación que yo tengo en Instagram, una imagen en verde a propósito, con una mujer con unos ojos verdes preciosos que dice Jesús y las mujeres. O nacer en el patriarcado se llama, creo, la imagen que yo hice, y hay un poco más la explicación
acerca de esto. Bueno, y si les faltaba poco para decirles, para confirmar ustedes conmigo que este es el evangelio más bonito, les voy a dar un elemento más. Si bien después de la resurrección, ustedes lo van a encontrar leyendo sus títulos por allá, por el capítulo 24, hay un solo capítulo, el 24, de la resurrección. Hay otros evangelios que quizá muestran más la resurrección de Jesús. No nos deja con ganas de saber sobre Jesús resucitado, el evangelista San Lucas. Porque ¿qué hace? Nos da su segundo libro, su segundo tomo, que es el libro de los Hechos. ¿Y cómo es que lo engarza? No sé si ustedes me entenderán esa palabra. ¿Cómo es que concatena? No sé si tampoco me entenderán esa palabra. ¿Cómo es que une un evangelio con el otro? No le podemos decir evangelio y libro de los Hechos, porque no relata propiamente lo de Jesús, pero sí relata la vida apostólica, que creo que es muy interesante. Pone un capítulo acá y otro capítulo acá que son como dos eslabones de una cadena. Por un lado, en el capítulo 24, versículo 47 y 48, dice algo más o menos así. Y comenzando por Jerusalén, ¿se acuerdan que Jesús subía progresivamente hasta Jerusalén? Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos. Primer eslabón de la cadena. Jesús sube decididamente a Jerusalén, muere, resucita y comenzando por Jerusalén, hace de los discípulos sus misioneros desde Jerusalén a todas las naciones. Vamos a buscar el otro eslabón de la cadena, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Sí, les dije que era una obra neumatológica del Espíritu. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Palabras que ya habíamos escuchado de este lado de la cadena. Que descenderá sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, oh my God, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Tac, la cadena. Es decir que nos une las dos partes del Evangelio por medio de estas pequeñas letras, pero que nos quiere decir hoy a nosotros, ustedes, que siguieron mi camino, acá una recomendación de este humilde servidor, vayan a leer a partir del capítulo 9, versículo 51 en adelante del Evangelio de Lucas, esta subida a Jerusalén, estos días que nos preparamos para Semana Santa. Yo les recomiendo que lean esto, capítulo 9, 51 en adelante, Jesús caminando hacia su pasión, muerte y resurrección, y después de la Pascua, no se queden tranquilos, lean el libro de los Hechos, que es esta bajada de Jerusalén. Esto es magnífico, lo que les estoy diciendo es magnífico, una perla de la evangelización. Es los discípulos que estaban con miedo allá arriba, un poco escondidos, ¿sí? Allá en Jerusalén, bajan y hacen de que hoy llegue a nosotros la obra de la evangelización, porque le hacen caso a Dios de bajar de ese Jerusalén al que Él subió caminando, bajan a anunciar a todo el mundo que Cristo vive. Es una obra magnífica la que estamos leyendo. Es decir, si no se quedaron contentos con que era el Evangelio de la misericordia, porque a lo mejor no les interesa a ustedes, a mí sí, porque sí me interesa la misericordia de Dios y cómo manifiesta su poder en torno a la misericordia, si eso no les interesó, tenemos algo más, que es esto tan magnífico de ser un Evangelio que resalta la vida de la mujer de una manera increíble. Y es un evangelio apostólico que no solo redacta la vida de Jesús, sino que nos dice a nosotros cómo tenemos que actuar de ahora en más. Es el evangelio del Espíritu Santo. Tiene muchas cosas para decirnos San Lucas. Capítulo 2 de esta segunda obra lucana, le decimos así, o del evangelista Lucas. Capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, es magnífico porque uno encuentra
les digo una perlita más para que ustedes vayan a trabajar con los dos textos. Está lleno de perlas, no lo puedo hacer muy largo, ya llevamos media hora. Les cuento una perla más, porque a mí me motiva un montón. Capítulo 2, versículo de 12 en adelante, 14 más concretamente. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Después de que ellos reciben el Espíritu Santo, dice lo siguiente el texto. Capítulo 2 está el gran relato de Pentecostés, para que ustedes lo lean también. Entonces Pedro, poniéndose de pie, me paro para leer esto, porque lo creo sumamente importante. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea. Ya no en Jerusalén, sino que ya está bajando la cuestión. Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que están cumpliendo con lo que dijo el profeta Joel. Lee todo lo del profeta Joel, me adelanto. Israelitas, escuchen a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó entre ustedes. Ustedes lo hicieron morir, elevándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Es magnífico. Lo vemos a San Pedro, primero lo encontrábamos con miedo. Si ustedes quieren buscar capítulo en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante, los encuentra Jesús encerrados con miedo a los judíos. Y acá les está diciendo San Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, a ustedes, es decir, antes estaba con miedo. ¿Qué cambió en Pedro y en los apóstoles? Que se puso de pie y le dijo: ustedes lo mataron al autor de la vida y ese ha resucitado. ¿Qué cambió en Pedro? Recibió el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Por eso les digo, y este es el gran mensaje que quiero darles antes de darle la bendición, que es como mi envío discipular, pero en nombre de Dios, a cada uno de ustedes que están escuchando este video, es el siguiente mensaje. Si ustedes han recibido en el bautismo y en su confirmación el don del Espíritu Santo, yo con esta bendición quiero despertarlo en ustedes, porque ustedes han recibido la fuerza de Dios para comunicar al mundo este gran mensaje, que Cristo ha resucitado para que el mundo tenga vida y esperanza. Y con esta efusividad se los digo, porque la palabra de Dios no puede dejarnos igual una vez que la hemos escuchado, ¿sí? No puede dejarnos igual después que la hemos escuchado. Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros para que bajemos de la Jerusalén y le anunciemos al mundo que Cristo vive y que tiene un mensaje de paz, de unidad para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Los dejo con este entusiasmo de ir a conocerlo un poco más en el Evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a activar los comentarios para saber que han recibido bien este mensaje, que me habrán escuchado como gritarles un poco, y entiéndanlo así porque les estuve gritando. Sí, así fue. Porque creo que este mensaje lo amerita. Les regalo una perlita más, si ustedes quieren. En el capítulo 3 de San Lucas, vuelvan al Evangelio. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió? 33 años. No sabemos muy bien, calculamos que sí, pero en el capítulo 3, versículo 23, dice: cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se lo consideraba hijo de José. Es el único lugar en los evangelios donde nos dice más o menos la edad que tenía Jesús. Y se cree, porque se ha visto la distancia, los viajes, fue de acá para allá, se demoraba tanto, un milagro en donde. Se cree que la vida pública de Jesús, es decir, Jesús que pasó haciendo el bien, los milagros de Jesús, fueron 3 años y medio. Entonces se considera que tenía unos 33 años cuando Jesús ofreció su vida por ustedes. Los saludo
Espero que hayan podido recibir este mensaje de mi evangelio preferido, por eso tanta efusividad, y nos vemos en el evangelio según San Juan. Vaya a saber cuándo, estén atentos a las notificaciones, activen las notificaciones para recibir este mensaje. Estoy viendo si había alguna pregunta interesante como para responder. Les respondo en el privado si ustedes necesitan alguna cosa, no quiero hacerlo largo para poder publicarlo en YouTube. Vayan a YouTube, a mi canal Padre Jorge Reinaudo, para que puedan ver los otros evangelios si no lo han visto todavía y se puedan sentar a anotar si se han perdido alguna cita bíblica o alguna cosa de este evangelio que tiene 2 tomos, como les decía, el Evangelio de Lucas y la vida apostólica del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sumamente interesante. No puede no moverte desde adentro hacia afuera algo, y muchos de ustedes estaban dormidos y hoy se despiertan con este evangelio que es tan, pero tan maravilloso, tan maravilloso. Que Dios los bendiga, que anden bien. Vayan a suscribirse al canal de YouTube, que publico cosas interesantes y tengo poca gente allá.